Yo les había adelantado, bueno, vamos a iniciar con el estudio de la fisiología reproductiva y un poco los objetivos de esta unidad que vamos a estar comenzando hoy es analizar el funcionamiento del aparato reproductor, tanto macho como hembra, en las distintas especies domésticas, ¿no? E incluiremos dentro del estudio la gestación y el mecanismo de parto. Adicionalmente, vamos a analizar el desarrollo y la función de la glándula mamaria y teniendo en cuenta la influencia nerviosa y hormonal, ¿no es cierto?, sobre este órgano. Y en todo momento vamos a ir relacionando la fisiología reproductiva con factores ambientales, endocrinos y los factores endocrinos que la afectan. Vamos a iniciar el estudio de la fisiología de la hembra, pero antes que eso, digamos, esta sería la secuencia de eventos a lo largo de la vida reproductiva de un animal, y fíjense que una vez que se inicia en la pubertad, esa hembra empieza a tener ciclos estrales. Cuando está en celo o estro, esa hembra se va a parear, va a quedar preñada. Luego van a venir el parto y la lactancia, y una vez que concluya la lactancia y esa hembra no esté más con las crías, va nuevamente a ciclar, se va a volver a parear con un macho, va a quedar preñada, luego viene el parto y la lactancia y así sucesivamente, hasta que llegará a un punto donde ese animal puede ser que se convierta en un animal senescente, o sea, un animal o animales, machos y hembras viejos, y evidentemente su capacidad reproductiva comienza a declinar hasta eventualmente desaparecer. Lo que sucede en los animales de producción, ¿no es cierto? Las vacas, por ejemplo, las cerdas o los cerdos, ovejas, cabras, en general son animales que se sacrifican, ¿no es cierto? O en realidad se eliminan del plantel antes de que lleguen a esta etapa de senescencia, ¿no es cierto? Cuando ya empieza a decaer la capacidad reproductiva, esos animales directamente son eliminados del rodeo, ¿no es cierto? Se venden porque ya no, digamos, desde el punto de vista productivo, desde la producción, ya no tiene sentido mantenerlas. Ahora, si hablamos de animales de compañía o incluso los equinos, ¿no es cierto?, muchas veces llegan a esta etapa de senescencia y muchas veces también son modelos interesantes, modelos animales interesantes como para estudiar todo el proceso de senescencia en humanos, ¿no? Entonces, esos serían todos los eventos que se irían produciendo a lo largo de la vida reproductiva de los animales. Y para ponerlo un poco en perspectiva, todo este tema de la reproducción y qué cosas abarcaría para que vean un poco ustedes la magnitud y la dimensión, ¿no es cierto?, de esta área. Por un lado tenemos toda la fisiología de la hembra, toda la fisiología del macho. A su vez, otro capítulo aparte sería todo lo referido a la fertilización, es decir, cómo las gametas masculinas y femeninas se fusionan y se forma un embrión. Luego todo lo que sería el estudio del desarrollo de ese embrión dentro del tracto reproductor de la madre y las relaciones que se establecen entre la madre y ese nuevo individuo, ¿no es cierto?, que se está desarrollando en el útero. Luego viene el parto, que también, digamos, tiene todo, vamos a estar estudiando, y hay toda una mecánica, ¿no es cierto?, una serie de procesos fisiológicos que llevan al parto, y luego viene la lactancia, que también es algo que vamos a estar estudiando. La pubertad de los animales sería cuando adquieren la capacidad, tanto machos como hembras, para reproducirse, y luego esos volvemos, ¿no es cierto? Y dentro, digamos, de todo eso que yo les mencioné, a su vez tenemos todo lo que sería reproducción comparada, porque yo también les adelantaba en alguna clase anterior que en los animales domésticos la parte reproductiva, sobre todo en las hembras, es muy, muy, muy distinta una de otra, ¿no es cierto? Incluso con la reproducción en los humanos, en la mujer, ¿no es cierto?, o en los primates, que en realidad tienen un ciclo que se conoce como ciclo menstrual,
y los animales domésticos que nosotros estudiamos tienen ciclo estral. Ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto?, esa diferencia. Entonces, vemos que son muy distintas la reproducción en las distintas hembras, ¿no es cierto?, de los animales domésticos. Hay animales que tienen temporada reproductiva, es decir, que hay una estación o un periodo en el año donde se pueden reproducir, o hay ciclos sexuales, ¿no es cierto?, y las hembras se pueden reproducir. Hay grandes variaciones en cuanto a los perfiles hormonales que se dan en el ciclo, las horas que duran cada una de las etapas del ciclo, etcétera, ¿no? El comportamiento del animal. Así que bueno, ahí tenemos otro punto, digamos, que le agrega un cierto grado de mayor complejidad para los estudiantes veterinarios, porque tenemos varias especies, ¿no es cierto?, y cada una con su particularidad. Después tenemos todo lo que sería el manejo reproductivo, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista productivo es sumamente importante, es decir, cómo podemos actuar nosotros para poder manipular, por ejemplo, el ciclo estral, y dentro de esto, todo lo que sería las biotecnologías reproductivas, ¿no es cierto?, como inseminación artificial, transferencia de embriones, clonado por transferencia nuclear, ¿no es cierto? Hay una serie de biotecnologías que son muy interesantes, que bueno, también, ¿no es cierto?, esto escapa un poco a los objetivos de la fisiología que damos nosotros, pero ya cuando vayan a reproducción animal van a estar hablando más en profundidad de estas biotecnologías, que de algún modo permitirían maximizar, ¿no es cierto?, la eficiencia reproductiva de los animales domésticos. Entonces, a manera general, digamos, ¿por qué es importante la reproducción? Y esto podríamos verlo desde una perspectiva biológica, ¿no es cierto? Porque evidentemente en la naturaleza la reproducción permite mantener o incrementar el número de individuos en una población, ¿no es cierto? Y la perpetúa a esa especie en el tiempo, ¿eh? Si no hay reproducción, si no hay renovación, ¿no es cierto?, de los individuos, esa especie eventualmente desaparecería. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista más biológico. En cuanto al punto de vista más aplicado, una visión más aplicada de la reproducción, la vemos dentro de lo que sería uno de los pilares de la producción animal. Yo también les he mostrado estos pilares de la producción animal formados por la genética, que ustedes ya han tenido, la nutrición, que es una asignatura que ya van a tener, y la reproducción, que en el día de hoy, o como parte de la fisiología, vamos a estar viendo algo bastante general, y después van a tener una asignatura en particular donde van a profundizar el estudio de todos los fenómenos reproductivos en las diferentes especies. Y desde el punto de la clínica animal también tiene mucha importancia, porque evidentemente el aparato reproductor, tanto macho como de hembras, es asiento de ciertas patologías, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes conozcan la función normal, la anatomía normal, la histología normal, para luego poder, digamos, identificar, diagnosticar y tratar, ¿no es cierto?, ciertas patologías que, como les decía, se desarrollan o tienen asiento en el aparato reproductor. Ahí yo les mencioné algunas de ellas, como quistes en el ovario, infecciones uterinas que son bastante comunes, ¿no es cierto?, en los animales domésticos, distosia, que son problemas en el parto, la subfertilidad, que pueden tener causas, digamos, muy variadas, las retenciones placentarias que ocurren luego del parto también son bastante comunes, ¿no es cierto? Y todas entrarían dentro de la esfera del campo de acción del veterinario. Y después también, siguiendo con una visión bastante, digamos, general y un poco introductoria, y quizás sean cosas que ustedes también ya han visto en algún curso de biología general, tenemos dos tipos de reproducción, una asexual y una sexual. La asexual, hay muchos vegetales que se reproducen por vía sexual. Eso es bastante común a través de estolones o rizomas. Todas esas son formas de reproducción asexual en los vegetales.
Y también es bastante común en organismos unicelulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los protozoarios que habitan en la cavidad rumino reticular? Bueno, esos directamente se dividen por mitosis, ¿eh? Entonces esa es una vía factible de reproducción asexual. Y después hay algunos animales pluricelulares, incluso algunos cordados, que lo hacen también por reproducción asexual. Pero en general se ha desarrollado, digamos, en los cordados, ¿no es cierto?, la reproducción sexual, que ya vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, y ahí les puse algunas fotografías, algunos hechos incluso por ahí curiosos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, lo que ven acá arriba a la derecha es una hidra. Esta sería una especie que se reproduce es un animal que se reproduce de manera sexual. Fíjense que ahí tiene como un brote y ese brote luego se independiza, se separa de esta que sería la madre y se origina el nuevo individuo. En este caso es un lagarto que vive en toda la parte, una lagartija que vive en la parte norte de México y sur de Estados Unidos, que también se reproducen por partenogénesis. Partenogénesis es la producción de nuevos individuos sin la necesidad de que participe el macho, ¿no? Directamente son hembras. En este caso, estas lagartijas son poblaciones de hembras que ponen huevos a partir de los cuales se desarrollan nuevos individuos que son todas hembras, ¿no? Acá les puse que es no sé, alguno de ustedes lo habrá sentido nombrar, este lagarto de Komodo, que en realidad puede alternar. Hay algunas especies incluso que alternan entre reproducción sexual y asexual. Eso se llama heterogamia. Pero bueno, es más que nada una curiosidad. Y después en los mamíferos, que en realidad es algo que naturalmente nunca, o sea, la partenogénesis es el concepto que ustedes tienen que llevarse, que partenogénesis en mamíferos no existe naturalmente. Sin embargo, como hecho anecdótico, en el 2004 un grupo de investigación japonés produjo el primer mamífero partenogénico. Esta que ustedes ven acá, este ratón hembra negro, que se llamaba, porque ya se debe haber muerto, Kaguya. Este fue el primer mamífero, ¿no es cierto?, que nacido por partenogénesis. Evidentemente que ellos tuvieron que manipular genéticamente, ¿no es cierto?, a los ovocitos, para que a partir solamente de un ovocito, sin la participación, en realidad a partir de dos ovocitos, sin la participación de machos, generar, ¿no es cierto?, este ratón partenogénico, que, bueno, eso como un hecho, digamos, pero es gracias a la intervención del hombre, digamos, y la manipulación del genoma de esos animales. Y profe, ¿sería por división mitótica? Sí, en realidad ellos como que usaron el ADN de dos ovocitos, en lugar de utilizar un espermatozoide, el material genético, haploide de un espermatozoide y el material genético del ovocito, lo que hicieron es utilizaron el material genético de dos ovocitos y tuvieron que manipular la expresión de ciertos genes. Porque el problema es que no se da la partenogénesis porque hay ciertos genes que se expresan en el genoma del macho y otro en el genoma de la hembra. Son los genes Claro. imprinted. Sería como... Claro, o sea, Claro. Si bien vos digamos, en el genoma tenés todos los genes, pero hay ciertos genes que se expresan a partir del genoma del macho y otros a partir de los genes de la hembra. Entonces, por eso es indispensable en los mamíferos que esté el genoma del macho y el de la hembra para que se pueda dar el desarrollo normal. Ellos manipularon de algún modo, hicieron expresar, digamos, cambiaron la expresión de esos genes para que se pudiese dar el desarrollo de estos embrioncitos con la participación del genoma nada más de la hembra, sin el genoma del espermatozoide. Así a grandes rasgos, ¿no? Claro. Entonces, pero como les decía, en general la reproducción asexual no es la más común y en general todos los animales, o la mayor parte de los animales cordados, ¿no es cierto? Y de hecho todos los mamíferos, han evolucionado a una reproducción sexual. En la reproducción sexual hay machos en la población, digamos, hay machos y hay hembras, y en realidad hay una mezcla del material genético de los dos individuos diferentes. Entonces,
Las crías son distintas a los machos, mejor dicho, a los progenitores, ¿no es cierto? Las crías son diferentes a los padres genéticamente, bueno, y el fenotipo también, y también son diferentes entre sí, o sea, no todos los hermanos son iguales, o sea, hay como más variabilidad genética. Eso les da más plasticidad para adaptarse ante un medio que puede ser cambiante, ¿no es cierto? Porque dentro de una población o de crías, ustedes tienen animales con diferente genética que eventualmente los pueden hacer enfrentar ciertas situaciones, o por lo menos aquellos individuos que tienen ciertas características les pueden hacer enfrentar, ¿no es cierto?, alguna situación cambiante en el medio ambiente. Por ejemplo, si se introduce un nuevo patógeno o un predador, puede ser que ciertos individuos dentro de esa población tengan mejores características genéticas para enfrentarla y de ese modo, ¿no es cierto?, esa especie puede perdurar en ese ambiente, ¿no es cierto? Sobre todo, como les decía, si ese ambiente hay cambios. ¿Por qué? Por la variabilidad genética que hay en la descendencia. Si ustedes se ponen a pensar en la reproducción asexual, todas las crías son iguales a los progenitores, ¿no es cierto? Por ejemplo, las crías de este lagarto van a ser genéticamente idénticas a él. Entonces no hay posibilidad muchas veces de adaptarse a un entorno que puede ser cambiar en algún momento. Entonces aparentemente esa sería la ventaja de la reproducción sexual y por eso la mayor parte de los animales, ¿no es cierto?, han evolucionado hacia un tipo de reproducción sexual. Esto tiene que ver más con cuestiones de tipo evolutivas, ¿no? Pero bueno, también me parece que es interesante. Pero bueno, los animales que nosotros vamos a estudiar es sexual, es decir, que hay machos y hembras, y vamos a tener que estudiar la fisiología de la hembra y la fisiología del macho. Y esto es lo que estaría sucediendo en la reproducción sexual, ¿no es cierto? Tenemos un organismo diploide, que es la hembra, y un organismo diploide, multicelular, o sea, cada uno de estos representaría una célula, que es el macho. Hay algunas de estas células, ¿no es cierto?, que van a sufrir una meiosis para dar origen a la gameta femenina, que es haploide, el ovocito o huevo, y en el caso del macho, a través de la meiosis se va a generar el espermatozoide, que tienen un juego simple de cromosomas, o sea, son haploides, tanto el ovocito como el espermatozoide. Cuando se produce durante la fertilización la fusión del óvulo o ovocito con el espermatozoide, nuevamente se completa el juego de cromosomas, se genera un embrión diploide que a través de mitosis nuevamente me va a dar un organismo diploide. Puede ser macho o hembra, ¿no es cierto?, dependiendo qué cromosomas haya recibido. Y bueno, y esto se va repitiendo en el tiempo. Entonces lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy, ya ahora sí nos metemos un poco más en el tema específico en el que nos interesaría, ¿no es cierto?, como estudiantes, ustedes como estudiantes de veterinaria, vamos a ver el aparato reproductor de la hembra. Ya les digo que vamos a hablar de algunas características anatómicas, pero vamos a ir medio rápido. Cualquier cosa, ustedes pueden remitirse a los libros de anatomía o de fisiología, donde también hay muchas veces un repaso anatómico. Vamos a ver el ciclo estral, en qué consiste, cuáles son las etapas y cuáles son los eventos que ocurren durante el ciclo estral de la hembra. El control hormonal del ciclo estral. Ahí vamos a ver cómo estarían participando las hormonas para que se dé el ciclo estral en las hembras. Vamos a ver la folículogénesis y la ovogénesis. Y bueno, esto es bastante largo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo entrar en el tiempo que tenemos. Después quizás nos quede algo de macho. Ya les repito, van a ver que el macho, como tiene la reproducción del macho es continua, digamos, no es que llega a la pubertad, el macho comienza a producir espermatozoides, ¿no es cierto?, y está continuamente produciendo espermatozoides, no hay ciclos de producción, ¿no es cierto?, a diferencia de la hembra que tiene la característica de esta ciclicidad, ¿no es cierto? Entonces, como en realidad la fisiología del macho es un poco más fácil de estudiar, ¿no es cierto? Porque no tenemos tantos juegos de hormonas que estén cambiando a lo largo del tiempo y demás. Así que bueno, macho vamos a ver cuándo lo podríamos ver, pero ya les digo, sería muy corto. Y luego la clase del jueves, Francisca les estaría dando gestación y parto. Y ya con eso terminaríamos y después ya, bueno, la semana que viene nos quedaría una clase más antes del parcial, que va a ser el jueves,
nos quedaría la clase del martes para usarla de repaso, podríamos ver algo de macho, la usaríamos así un poco de clase comodín, como para completar algún tema, hacer que ustedes hagan consultas, si quieren que reveamos alguno de los temas, etc. Bueno, entonces, les había dicho que también la idea es que tomemos un poco a la hembra bovina, a la vaca, ¿no es cierto?, como el animal modelo. Vamos a hablar en principio un poco de ella, y a partir de ahí vamos a hacer más que nada las comparaciones. O sea, lo vamos a tomar a la hembra bovina un poco como la especie a partir de la cual después hacer las comparaciones. Bueno, y acá rápidamente, ¿no? Vamos a ver, este es el aparato reproductor, una vista dorsal, justamente de un bovino. Fíjense, acá se ve la silueta del animal. Acá estaría dónde está ubicado dentro del cuerpo del animal, y acá tenemos una amplificación. Y repaso rápido, está formado por los ovarios, que son las gónadas femeninas, cuya función es, por un lado, órgano endocrino, fundamental, producir justamente los esteroides sexuales, y como el órgano encargado de producir la gameta femenina, que es el ovocito. Esas serían las funciones que cumple. Luego tenemos todo el sistema de conductos, o el sistema tubular, que estaría formado por el oviducto, o por los oviductos, porque tengo un oviducto derecho y izquierdo, lo mismo que el ovario. Acuérdense que todas estas estructuras son pares. El oviducto, cuya principal función es, por un lado, el transporte de las gametas, porque por ahí se van a transportar los espermatozoides hasta el sitio de la fertilización, que justamente es en el mismo oviducto, y el ovocito también, ¿no es cierto? Se va a transportar desde el ovario, una vez que se produce la ovulación, hasta el sitio de la fertilización, que es la parte de la ampula del oviducto, una porción que es más dilatada en la parte media, ¿no es cierto? Luego tenemos entonces, dijimos, el oviducto. En algunos, no sé cómo lo habrán visto en anatomía, algunos libros los llaman trompas uterinas, pero generalmente yo hablo de oviductos. Y luego tenemos el útero, que sería toda esta estructura, ¿no es cierto?, que les estoy marcando, formada por cuernos. Vamos a ver que en los animales domésticos es bicornuado, o bicorne, ¿no es cierto? Tiene dos cuernos, un cuerno derecho y uno izquierdo. Esta unión entre el útero y el oviducto es la unión útero-tubárica, que sería ese orificio. Y en el útero es sumamente importante porque, además de servir para el transporte de los espermatozoides hasta el sitio de la fertilización, también es el lugar donde se desarrolla el feto, ¿no es cierto?, donde se desarrolla la gestación. Bueno, ahí están las carúnculas, que después tienen más que ver después con la formación. Esto sería el epitelio, ¿no es cierto?, con carúnculas que luego van a formar, junto con el cotiledón, los placentomas. Pero eso ya es cuando se forma la placenta y el animal está gestando. Y luego tenemos un cervix, que sería esto que les estoy marcando, que se estaría separando el útero, o el cuerpo del útero, que en el caso del bovino es muy chiquitito. Este sería el cuerpo del útero, que yo le estoy marcando. Y este cervix, o cuello del útero, es lo que separa al útero de ya lo que consideramos el exterior, que sería la cavidad, la vagina. El cervix tiene una serie digamos, tiene un orificio, ¿no es cierto?, a través del cual se puede acceder desde la vagina al útero, y dependiendo de la especie va a ser cuán difícil es atravesarlo, ¿no es cierto? En el caso del bovino tiene anillos que, bueno, eventualmente, ustedes saben que en el bovino, que se utiliza muy a menudo la inseminación artificial, digamos, con cierta práctica se puede, ¿no es cierto?, atravesar desde el exterior con una pipeta, se puede atravesar el cuello del útero para llegar al útero para depositar de manera artificial los espermatozoides, ¿no es cierto? En la yegua, por ejemplo, es bien abierto, en los ovinos y los caprinos es sumamente cerrado y es imposible de atravesar. Bueno, y eso también va a estar condicionando la aplicación de ciertas
biotecnología, ¿no es cierto?, en esas especies. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, acá también, para que vean ustedes que hay diferencia entre las distintas especies. Y luego la vagina, que en realidad hay la última porción de la vagina, es vía común del aparato reproductor y del aparato urinario, y pues en la parte exterior, ¿no es cierto?, tenemos la vulva. Entonces esa sería la estructura, ¿no es cierto?, básica del aparato reproductor, y más allá de que existen algunas diferencias entre las especies, ahora las vamos a ver, pero estas estructuras básicas existen en todas. Bueno, esta sería una vista lateral del mismo aparato reproductor, ovario, oviductos, cuernos del útero, el cuerpo, el cervix, la vagina y en el exterior la vulva. Y acá también se ve la glándula mamaria. Bien, seguimos. Cualquier cosa me para. Bueno, y para ver un poco la anatomía comparada, y yo les decía que en las especies domésticas son bicornes, en el caso de las especies marsupiales tienen un útero que está totalmente dividido. Fíjense, acá tengo los oviductos, estos serían el útero. Esto que está acá más grueso es el cervix. Fíjense que el cervix, ya tengo dos cervix, y en realidad en el caso de los marsupiales, como en el caso, nosotros tenemos un marsupial, que es la comadreja, fíjense que ni siquiera la vagina se ha separado, es decir, como que en realidad, desde el punto de vista embrionario, tenemos dos conductos, ¿no es cierto?, que luego se van fusionando. Bueno, en el caso de los marsupiales, estos conductos están prácticamente todos separados, y tengo incluso dos vaginas. O sea, tengo dos vaginas, o mejor, sí, a pesar de que tengo una sola entrada, ¿no es cierto?, luego se bifurca, y la vagina es como si fuese doble. Luego tenemos también el cervix es doble, y después tenemos el útero, ¿no es cierto?, y los oviductos. Prácticamente está todo separado. Esta característica de los marsupiales implica que el macho también, el pene del macho, fíjense que es como bífido, ¿no es cierto?, tiene dos extremidades para que pueda ingresar en esas dos porciones que tiene la vagina. Es en el caso de los marsupiales, ¿no? Que, bueno, hay muchos en Australia, y, bueno, en América son menos comunes, pero, bueno, sería la comadreja. Y después, en el conejo, fíjense que ya tengo una sola vagina, sin embargo, también tengo dos cuellos, o sea, ya dos cuellos del útero, y luego tengo los úteros separados. Esa sería la coneja. Y ahora, lo que yo les decía, en el caso de los animales domésticos, tiene dos cuernos, o sea, es bicorne, y estos cuernos pueden estar más o menos desarrollados. Desde el menos desarrollado al más desarrollado, comenzamos con la yegua. Fíjense que estos serían los cuernos, y tiene un cuerpo prominente, y los cuernos están poco desarrollados. Luego pasamos a la vaca, que es la que estábamos viendo en las primeras diapositivas, donde vemos que los cuernos ya están un poco más desarrollados, el cuerpo del útero es muy pequeño, y pero bueno, dentro de las especies domésticas tenemos la perra, la gata y la cerda, que todas estas comparten la característica de ser politocas. Politocas es que son especies que tienen muchas crías. Acuérdense que en el caso de la yegua y la vaca son monotocas, es decir, tienen una sola cría. En el caso de la perra, la gata y la cerda tienen múltiples crías, entonces los cuernos del útero están mucho más, están mucho más desarrollados. Son más largos para poder alojar esos múltiples fetos que se están desarrollando dentro del tracto reproductor. Acá dice la vaca solamente, pero en el caso de los ovinos y los caprinos es muy parecido a lo que sería en el caso de la vaca. Y finalmente, el útero simple, que fíjense que no tiene cuernos, es solamente una cavidad, como si fuese todo cuerpo en realidad.
que es el útero simple de los primates, ¿no es cierto? Bueno, dentro de eso también, bueno, la mujer tiene este tipo de útero. ¿Estamos? Bueno, entonces habíamos dicho cómo estaba formado, ahora nos vamos a centrar un poco en esa estructura tan importante que es el ovario, ¿no es cierto? Que dijimos que tenía las funciones de producir las hormonas sexuales femeninas, los esteroides sexuales, estrógenos y progesterona, y a su vez es el órgano encargado de producir la gameta femenina, que sería el ovocito, o huevo, que sería esto que ustedes ven acá, que se ha liberado a partir de esta estructura, que es un folículo. Entonces, si hacemos un corte en el ovario, está formado por una médula y una corteza, y en la corteza van a haber folículos con diferentes estructuras, folículos en distintos estadios de desarrollo, y pueden observar también la presencia de una glándula de secreción interna transitoria, que es el cuerpo lúteo. Entonces, esto es lo que está representado acá. Acá tenemos el ilio, ¿no es cierto?, el ovario, por donde ingresan la arteria y los nervios ováricos, y van a estar egresando la vena ovárica y los linfáticos, ¿no es cierto? Y en la médula también van a encontrar mucha estructura, bueno, tejido conectivo y vasos sanguíneos y linfáticos. Y en la corteza les decía que van a encontrar estas distintas estructuras o distintos folículos en diferentes estadios de desarrollo. Acá ya ustedes empiezan a ver, podemos empezar a nombrarlos, ya después los vamos a describir un poco más en detalle. Tenemos un folículo primario, que fíjense que está rodeado, tendríamos la célula germinal femenina, que sería el ovocito, y rodeándolo unas células foliculares cúbicas, ¿no es cierto? Luego tenemos un folículo en crecimiento. Este ya es un folículo secundario en el cual ya se empiezan a formar antros. Este ya es un folículo antral, esta sería una cavidad. Acuérdense que esta es una estructura tridimensional, nosotros estamos viendo como si fuese un corte, ¿no es cierto? Lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero imagínense que eso es como una esfera, ¿no es cierto? Entonces tiene una cavidad, y el ovocito, ese folículo va creciendo hasta que está maduro. Cuando está maduro, ¿no es cierto?, por ciertos cambios hormonales que se dan, se produce la ovulación, entendemos por ovulación la liberación de ese ovocito, y que ya vamos a ver que luego, bueno, es captado por el oviducto, se lo lleva al sitio de fertilización, y si esa hembra se ha pareado, se fertiliza, y luego, a partir de esta estructura remanente, se rompen vasos sanguíneos, así que inicialmente se forma un cuerpo hemorrágico, pero quedan todas estas células que están formando parte de este folículo, y se van a transformar, ¿no es cierto?, en células productoras de progesterona, y lo que sería, ¿no es cierto?, el cuerpo lúteo, que es una glándula de secreción interna que produce progesterona, ¿no es cierto? Es transitoria porque después llega un momento, ¿no es cierto?, puede permanecer funcional por una X cantidad de tiempo, obviamente dependiendo si el animal queda preñado o no, y luego regresa quedando como una cicatriz, que sería el cuerpo, bueno, en este caso es un cuerpo lúteo en regresión, después queda un cuerpo albicans, ¿no es cierto?, que es como una manchita blanca sobre el ovario, que es el remanente, ¿no es cierto?, de tejido que denota, digamos, el lugar donde anteriormente existió un cuerpo lúteo. Bueno, esto a manera, ¿no es cierto?, general acerca de la estructura del ovario. Ya después vamos a hablar un poco más. Y los aspectos, hasta ahora vimos todos aspectos de tipo morfológicos, anatómicos e histológicos. Ahora, con respecto más a la cuestión funcional, tanto en machos como hembras, tenemos que comenzar a hablar de un eje, ¿no es cierto?, de un eje hormonal. Este eje está formado por el hipotálamo, la hipófisis y la gónada. La gónada entendemos que puede ser testículo en el macho y ovario en la hembra. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había una relación particular entre hipotálamo y adenopófisis, que es una relación de tipo vascular? Es decir, que una hormona, en este caso una hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH, se produce a nivel del hipotálamo, a nivel de ciertos núcleos hipotalámicos,
luego es liberada en la eminencia media del hipotálamo, y a partir de ahí, por vía sanguínea, utilizando este sistema porta hipotálamo hipoficiario, o adenohipoficiario, llega hasta la adenohipófisis, donde estimula la producción de las gonadotrofinas. Que las gonadotrofinas son glucoproteínas, y serían la LH y la FSH. La LH es la hormona luteinizante y la FSH es la hormona folículo estimulante. Que imagino que también esto ustedes lo habrán visto en histología seguramente, de manera un tanto general. Bueno, en el caso de la GNRH es un decapéptido. ¿Se acuerdan que la mayor parte de estas hormonas hipotalámicas que van a estar regulando la secreción de las hormonas adenohipoficiarias son péptidos? En este caso particular, la GNRH es un decapéptido. GN porque acuérdense que siempre utilizamos las siglas, los acrónimos del inglés, ¿no es cierto? Gonadotrophin Releasing Hormone, sería hormona liberadora de gonadotrofinas. Se los digo para que ustedes también por ahí lo relacionen, porque, digamos, esta es nomenclatura muy universal, es decir, muchas veces van a encontrar en algún lado GNRH, si bien normalmente la primera vez que se la menciona se la define, pero bueno, es una abreviatura, un acrónimo muy de uso muy corriente, ¿no es cierto? Entonces, GNRH es hormona liberadora de gonadotrofinas, y las gonadotrofinas que las producen los gonadotrófos a nivel de las células. Los gonadotrófos son las células en la adenohipófisis que producen FSH y LH, ¿no es cierto? Estas gonadotrofinas se liberan en la circulación, van hasta las gónadas, donde va a haber receptores para estas hormonas, y van a ser importantes, por un lado, para que se produzcan las gametas, en el macho los espermatozoides y en las hembras el ovocito. Y por otro lado, van a estar estimulando la producción de las hormonas, de los esteroides sexuales. En el caso del macho, testosterona, o andrógenos, que es un nombre más general, ¿no es cierto? La testosterona es uno de los andrógenos más importantes, que a su vez estas van a dar estos esteroides sexuales. ¿Se acuerdan que dijimos que participaban en el crecimiento? Uno sería esa. Y también en todo el desarrollo de los caracteres sexuales de ese individuo, y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de ese animal, ¿cierto? Sea macho o sea hembra. Y en el caso de las gametas, bueno, es fundamental para que se produzcan las gametas. A su vez, estos esteroides van a actuar por mecanismos de retroalimentación, como ya hemos visto para el caso del funcionamiento de otros ejes. Entonces van a ejercer un efecto de retroalimentación o feedback negativo sobre la hipófisis para disminuir la producción de gonadotrofinas, y también a nivel del hipotálamo para reducir la producción de GNRH, ¿no es cierto? Y de esa manera mantener niveles de esteroides relativamente constantes. En este dibujo que ustedes ven acá a la derecha, en esta diapositiva, fíjense que todo lo que yo le estoy marcando sería el hipotálamo del animal. Esto que estoy delimitando con el cursor es la hipófisis, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Y fíjense que acá se ve claramente el sistema porta. Esta es la arteria hipoficiaria, fíjense que se capilariza en la zona de la eminencia media, luego esos capilares se vuelven a reunir en venas, y esas venas luego se capilarizan nuevamente en la adenohipófisis, y luego drenan. Entonces, justamente el GNRH que se produce en ciertos núcleos a nivel del hipotálamo, fíjense todas esas bolitas ahí que se ven adentro, ¿qué serán? Esos son los cuerpos de las neuronas productoras de GNRH. Entonces, fíjense que esas neuronas proyectan los axones a esta eminencia media. Entonces, cuando estas neuronas se estimulan, liberan GNRH,
ese GNRH entra a los capilares y luego llega a nivel de la adenohipófisis para estimular la producción de gonadotrofinas. Acá ustedes ya están viendo que hay vamos a ver que hay dos áreas del hipotálamo, uno que estaría controlando la secreción tónica y otra la secreción, hay dos modalidades de secreción de GNRH, una que es tónica o basal y otra que es a manera de oleada preovulatoria, ya lo vamos a ver. Y eso estaría controlado, gobernado por dos áreas diferentes a nivel del hipotálamo. Pero esto se los adelanto, no se preocupen si por ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, como les había dicho, el macho tiene una actividad reproductiva continua, mientras que la hembra tiene una actividad reproductiva de tipo cíclica. ¿Qué quiere decir? Que hay una serie de eventos que se van repitiendo en el tiempo, ¿no es cierto? Sería el ciclo estral. ¿Cómo está formado este ciclo estral? Básicamente, para los hechos de estudiarlo solamente, no es que haya una división exacta entre una y otra etapa, pero para su mejor comprensión y estudio, se lo divide en distintas etapas, en un proestro, un estro, un metaestro y un diestro. Luego del diestro, normalmente, vamos a ver que hay algunas, dependiendo de la especie, puede haber variaciones, pero normalmente las especies que son poliéstricas continuas, luego del diestro, si el animal no ha quedado preñado, nuevamente comienza un proestro, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta que el animal quede preñado. La longitud de todo el ciclo estral, evidentemente que es variable, ¿no es cierto? Y eso, bueno, son las distintas especies, la longitud del ciclo no es igual, eso ya lo vamos a ver y lo vamos a ir estudiando. Y si vemos los perfiles hormonales a lo largo del ciclo estral, veríamos un tipo, o si lo determinamos, ¿no es cierto? Medimos las hormonas a lo largo del ciclo estral, tomando, por ejemplo, muestras de sangre de todos los días, veríamos que las gonadotrofinas tienen este tipo de comportamiento. Fíjense, ahí tenemos las curvas, ¿no es cierto? Acá tendríamos en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical los niveles, ¿no es cierto? Las concentraciones de hormonas. Y en este caso particular estamos viendo la FSH y la LH, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo claramente es que durante el estro hay un aumento de la secreción de estas hormonas. Esto vamos a ver que se conoce como oleada preovulatoria de gonadotrofinas. Oleada porque hay una gran producción, ¿no es cierto? Como si viniese una ola. Entonces esa es la oleada preovulatoria de gonadotrofinas. Vemos que aumenta FSH, sobre todo aumenta mucho, hay un pico muy marcado de LH, que es esto que yo estoy marcando acá. Y luego la LH permanece bastante plana, con niveles basales, ¿no es cierto?, a lo largo del resto del ciclo. Y la FSH también con algunos aumentos. Ya vamos a ver qué significado tienen esos aumentos digamos, no muy marcados, pero evidentes de FSH. Vamos a seguir viendo las hormonas. Ahora veamos qué pasa con los estrógenos. Los estrógenos también hay un aumento. Fíjense que si tuviésemos que caracterizar los estrógenos, vemos que en el proestro están aumentando, hacen un pico durante el estro y luego bajan bastante y el resto del ciclo hay variaciones, pero son variaciones no muy marcadas, ¿no es cierto?, de los estrógenos. Pero se ve claramente un aumento a nivel del proestro, y ya vamos a ver por qué se da en ese momento y cuál es el origen. Esto está relacionado con el origen de los estrógenos. Y hay un pico, que normalmente es al comienzo del estro, luego bajan, y se mantienen más o menos en niveles basales a lo largo del ciclo, con algunos aumentos no muy marcados. Y si vemos la progesterona, que sería esta línea, fíjense que viene a niveles basales, o prácticamente cero, en el proestro y en el estro, y luego acá vemos que comienza a aumentar.
esta es la progesterona. La progesterona estaría dominando todo lo que sería el metaestro y el diestro, hay niveles altos de progesterona, y justamente esta progesterona es la que proviene del cuerpo lúteo que se originó luego de la ovulación, ¿no es cierto? Ese remanente de tejido folicular luego de la ovulación, ahí se organiza y se forma el cuerpo lúteo que produce progesterona. Y como les decía, es un órgano o una glándula de secreción transitoria porque llega a un punto donde cae y nuevamente se inicia un nuevo ciclo con proestro, estro, metaestro. Salvo que el animal haya quedado preñado. En tal caso, la progesterona se mantiene o incluso puede ir subiendo, ¿no es cierto? Un poco más. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está más o menos claro? Y después tenemos el tema de la ovulación, que acá tenemos que hacer una distinción importante. La ovulación, y esto ya lo tienen que ustedes conocer bien porque es muy, muy básico, digamos, y es importante que lo sepan, pero también es fácil de recordar, ¿no es cierto? Que la ovulación en todas las especies, excepto en la bovina, ¿no es cierto?, en la hembra bovina, se produce en el estro. ¿Está claro? Entonces, en todas las especies que nosotros estudiamos, la ovulación ocurre dentro del estro. En el caso del bovino, la ovulación ocurre en la primera parte del metaestro. Entonces, ahí tenemos ya tenemos una diferencia importante, ¿no es cierto?, en el aspecto fisiológico. En realidad, lo que vamos a ver un poquito más adelante, que en la hembra bovina el estro es muy cortito, ¿no es cierto? Entonces, como que la ovulación, al ser tan corto el estro, ya no ocurre en el estro, sino ocurre en las primeras horas del metaestro. A esta altura quizás sería bueno ir definiendo un poco. En realidad, ¿por qué llamamos ciclo estral en las especies domésticas? Porque en realidad la única manifestación que uno puede ver en el exterior de la hembra es el estro, digamos, de un comportamiento de la conducta del animal durante el estro. El resto del ciclo, el metaestro, el diestro, el proestro, la hembra, en el proestro puede ya empezar a ver algunos cambios, ¿no? Pero en realidad, en las otras etapas del ciclo, ustedes no pueden saber, observando el comportamiento del animal, en qué etapa del ciclo estral está, ¿no es cierto? En realidad, la única manifestación con un cambio de conducta y con algo que es característico del animal en celo, que es la aceptación al macho, es decir, se deja cubrir por el macho, la hembra, es el celo. Es decir, que en definitiva, si ustedes quieren saber si una hembra está verdaderamente en celo, o tienen que ver ciertas características particulares de conducta de ese animal para que ustedes puedan decir si está en celo y eventualmente hacer alguna práctica, como por ejemplo inseminarla, o tienen que aceptar al macho. Esa es condición. O sea, el celo significa que acepta al macho. Por ejemplo, en el proestro las hembras pueden atraer al macho, y el macho ir atrás de la hembra, pero la intenta cubrir, la intenta montar y la hembra no se deja. Si la hembra no se deja cubrir, la hembra no está en celo. Puede estar o entrando o saliendo del celo, pero no está en celo. ¿Se entiende? Después hay ciertas características que ustedes, porque ya se conoce, que ustedes les permiten aseverar que una hembra está en celo sin que esté el macho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cerda tiene como un reflejo de inmovilidad. Si ustedes van, obviamente sean animales relativamente dóciles, y ustedes apoyan las manos en la grupa de la hembra, si la hembra se queda quieta, esa hembra está en celo. Y la pueden inseminar, no hace falta que, o sea, ustedes ya saben que esa conducta implica que el animal está en celo, que aceptaría el macho si ustedes le largaran el macho. Pero eventualmente ustedes quieren hacer inseminación artificial, entonces esa hembra la pueden proceder a inseminar, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si tienen un grupo de vacas, ustedes también saben que si una vaca se queda quieta y otra vaca la monta y esa vaca, la que está abajo, se queda quieta, ese animal está en celo. No hace falta, ustedes ya saben que esa vaca también va a aceptar al macho y está en celo. ¿Se entiende cuál es la idea? O, por ejemplo, la que monta por el lado de la cabeza, esa está en celo. Eso les digo porque son prácticas que luego a nivel de campo ustedes tienen que conocer, ¿no es cierto? Para
entrenar eventualmente a las personas que van a sacar celo, ¿no es cierto? Tienen que estar bien entrenadas y duchas para identificar los animales que están en celo, porque si no después ustedes van a hacer, cuando hagan inseminación o el técnico haga inseminación, después los resultados de preñez van a dar para atrás y no los van a contratar más, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, en ese caso, por ejemplo, de inseminación artificial, si bien ahora se usa mucho inseminación a tiempo fijo, es decir, que se hace el tratamiento y directamente se insemina sin sacar celo, pero hay técnicas en las cuales ustedes al lote de animales van, lo ponen en una esquina o los reúnen en algún lugar, porque si están todos dispersos no van a ver la conducta, entonces todas las hembras juntas van a ver que empiezan a tener ciertas conductas y eso les permite, por ejemplo, la monta, ¿no es cierto?, ese comportamiento homosexual, les permite conocer qué animales están en celo para luego, por ejemplo, hacer inseminación artificial o alguna otra práctica. Bueno, entonces volvemos al tema del ciclo estral. Entonces, en el caso de las hembras domésticas, lo único evidente es el estro, por eso hablamos de ciclo estral. En el caso de los primates, lo evidente es la menstruación, por eso hablamos de ciclo menstrual. Y acuérdense que los animales no tienen el equivalente a la menstruación, ¿no es cierto?, de las mujeres o de las hembras de los primates, solamente si hay alguna pérdida, por ejemplo, es bastante común, ¿no es cierto?, que a nivel popular la gente diga que la perra cuando pierde sangre o ese líquido sanguinolento lo identifican con una menstruación, pero no, desde el punto de vista de la fisiología no tiene nada que ver con la menstruación. Bueno, entonces hasta ahí estamos con los perfiles hormonales. A ver cómo... Bueno, ahí está. Profe, sí. puede ser que también para detectar el celo hay un reflejo, sobre todo en la yegua se da, que es como que se mueven los labios superiores cuando están en celo. Los labios vulvares. Sí, el reflejo de Flemen, creo que se llama algo así. Eso cuando fruncen la nariz, el macho. Eso son por la Yo escuché que se llama guiño. ¿Cómo? Guiño vulvar. Eso se llama Claro, guiño vulvar. el guiño. Guiño vulvar es característico de la yegua, ¿no es cierto? Que están en celo. Que son movimientos, digamos, de los labios vulvares. Y bueno, ya les digo, por eso cada animal tiene cierta característica. Quizás la más poco evidente es la oveja. La oveja es muy discreta. Generalmente para detectar una oveja en celo tiene que ser un carnero. O algún retajo, digamos, un animal que ha sido... o alguna hembra androgenizada, digamos, tiene que ser otro animal que la detecte. El hombre no la puede, nosotros no la podemos detectar porque en realidad es muy poco manifiesto, digamos, el celo en los ovinos, por ejemplo. Por eso les digo, ahí hay bastantes diferencias entre las especies, ¿no? Y el comportamiento. E incluso dentro de las especies tenemos también diferencias entre, por ejemplo, el Bos taurus, que sería los bovinos europeos, digamos, es diferente al Bos indicus, ¿no es cierto?, que es el bovino índico, los cebú, por ejemplo, las razas cebuinas. Las razas cebuinas son mucho más indóciles y la manifestación del celo es muy poco marcada, dura muy poquitas horas, o sea que es muy difícil de detectar, ¿no es cierto?, por el hombre, por ejemplo. O sea que fíjense que hay muchas diferencias, que bueno, ustedes las van a ir adquiriendo a medida que vayan avanzando y con experiencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos que les quede el concepto que son muy variadas, ¿no es cierto?, las respuestas en cuanto a la conducta de los animales de las hembras en celo. Bueno, entonces, seguimos. Entonces ahora más o menos se van ubicando, ¿no es cierto? FSH y LH vienen de la adenohipófisis, a su vez la secreción depende de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas,
Y a su vez, estas gonadotrofinas van a estar estimulando la producción de estrógenos y de progesterona. Ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de eso. Pero digamos, y estos serían los niveles que tengo séricos, ¿no es cierto?, a nivel de sangre, de las distintas hormonas a lo largo del ciclo estral. Entonces ven que es muy cambiante, no es algo que es más o menos parejo. Hay variaciones y todos estos fenómenos se van repitiendo, ¿no es cierto?, en cada ciclo estral. Por eso hablamos de un ciclo. Del mismo modo que hablamos de un ciclo de la contracción de los preestómagos, un ciclo cardíaco. Bueno, ahora entonces vamos a centrarnos un poquito en el hipotálamo, que ya hablamos bastante en la clase anterior, entonces no nos vamos a detener, dijimos que era parte del diencéfalo, que estaba formando por una serie de núcleos, ¿no es cierto?, pareados, es decir, que hay uno a cada lado de la línea media. Estos núcleos son los encargados de producir esas hormonas liberadoras, subinhibidoras, y que esas moléculas, que esas hormonas liberadoras e inhibidoras, llegaban a la adenipófisis a través de un sistema porta, que es lo que está dibujado acá, ¿no es cierto? Fíjense, nace en un capilar, esos capilares luego se reúnen en vénulas o en venas, y esas venas se vuelven a capilarizar en la adenipófisis, ¿eh? Entonces esto forma un típico sistema porta, ¿no es cierto? Dos sistemas capilares. Y eso garantiza que esas hormonas liberadoras e inhibidoras que son liberadas en esta zona, que es la eminencia media, pasen a este sistema, ¿no es cierto?, porta, y lleguen en concentraciones relativamente altas a la adenipófisis. Este sistema en realidad lo que me estaría garantizando es que me llegue buena cantidad de esas hormonas, porque se le producen cantidades tan minúsculas de estas hormonas liberadoras e inhibidoras, o hormonas reguladoras, que si las volcaría a circulación general, sería una dilución tan grande de esas hormonas que no causarían, a su vez esas hormonas se irían metabolizando, entonces llegaría muy poquito a la adenipófisis. Este mecanismo, ¿no es cierto?, de algún modo está garantizando que concentraciones sumamente bajas de estas hormonas puedan llegar y cumplir su acción y efecto a nivel de las celulitas de la adenopófisis, ¿no es cierto?, para que respondan a estas hormonas reguladoras. Y les menciono nuevamente esto porque ahora vamos a empezar a hablar justamente de la GnRH, ¿no es cierto?, que es una hormona liberadora de gonadotrofinas. En el caso de la hembra, y esto retomo un poco de lo que había dicho anteriormente, en realidad tiene dos áreas en el hipotálamo. Una es la responsable de la liberación tónica, también conocida como producción o secreción basal de GnRH. Acá están puestos los nombres de los núcleos. Quizás es, digamos, hilar muy fino. Lo tienen acá, si les parece, estudienlo. O sea, lo que me interesa a mí, que por lo menos ustedes sepan que hay dos áreas del hipotálamo. Un área que es la responsable de este tipo de secreción de GnRH, conocida como secreción tónica o basal. Ese sería el centro tónico, esta área que estaría marcada acá del hipotálamo. Entonces ahí hay neuronas que tienen este patrón de secreción de GnRH. Fíjense que yo tengo picos cada 2 horas aproximadamente. Por eso se llama tónica. Son como pulsos. Aumenta la liberación, después a las 2 horas tengo otro piquito, a las 2 horas otro piquito, a las 2 horas otro. Aumenta la producción de GnRH de las neuronas que están en estos núcleos que forman el centro tónico o de secreción basal de GnRH. ¿Estamos? Fíjense, acá tengo cantidad de GnRH en picogramos por mililitro y acá tengo el tiempo. Estos son resultados de estudios que se han hecho en animales, ¿no es cierto?, en vivo. Entonces esa sería la característica o el patrón de secreción de este centro tónico. Sin embargo, y justamente porque las hembras tienen una actividad cíclica, hay un área que es responsable de la liberación de GnRH a manera como de una oleada preovulatoria. Esos son esos núcleos que están mencionados acá, que como les digo nuevamente, ahí no es tan
relevante que ustedes lo sepan, los nombres particulares, pero sí que sepan que hay un área del hipotálamo que es el responsable de este tipo de secreción de manera de oleada, preovulatoria. ¿Por qué decimos oleada? Fíjense, acá, digamos, tengo también GnRH en picogramos por mililitro, ven acá, y acá tengo el tiempo, y fíjense cómo la producción llega por arriba de 100 picogramos por mililitro, mientras acá, en esta secreción tónico-basal, fíjense que está entre 4 y 5 picogramos por mililitro. Acá está por arriba de 100. Esta es la oleada preovulatoria de GnRH, que vamos a ver que se correlaciona con la oleada preovulatoria de gonadotrofina, porque justamente el GnRH es el encargado de estimular la producción de gonadotrofina. ¿Se entiende? Entonces, hay dos áreas del hipotálamo, para resumirlo. Una que es el responsable de producir o desencadenar este tipo de producción de manera basal o tónica de GnRH, y otra área, otros núcleos que participan, que forman un centro cíclico, que esas neuronas se van a activar al momento de producirse esta oleada, esta secreción de manera de, como si se abriera una canilla y hay gran producción de GnRH. Bueno, estas neuronas que están en estos núcleos son las responsables de este patrón de secreción. ¿Estamos? Vamos a ver que en los machos, por ejemplo, los machos de toda la especie han desarrollado el centro tónico, pero no tienen desarrollado el centro cíclico. Las hembras tienen desarrollado el centro tónico y tienen desarrollado el centro cíclico, que les permite justamente tener esa actividad cíclica, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Podemos continuar? Si no, después podemos avanzar un poco más y si quieren, volvemos, porque vamos a seguir. Sí, por favor. Entonces, ahora vamos a ver qué cosas están pasando en ese ciclo estral, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que tenemos producción de FSH, acá tenemos ILH, ¿no es cierto? Tenemos esto, durante el estro tengo esta oleada preovulatoria de gonadotrofina, justamente esa oleada preovulatoria que yo les estoy marcando ahí, ¿no es cierto?, de gonadotrofina, se produce gracias a esta oleada de GnRH, ¿no es cierto? Yo les estaba mencionando que provienen de este centro cíclico. O preovulatorio también lo pueden llegar a ver. Entonces, volvamos acá. Entonces tenemos FSH y LH, que estas dos hormonas están gobernadas por la GnRH, como les decía anteriormente. Entonces, vamos a ver qué estará pasando a nivel del ovario en el proestro. En el proestro comienzan a crecer folículos, ¿no es cierto? Y esos folículos, ¿qué empiezan a hacer? Comienzan a producir estrógenos. Acuérdense que los estrógenos se producen a nivel de estos folículos que están creciendo. ¿Por qué crecen estos folículos? Justamente porque yo tengo un aumento de FSH, la folícula estimulante. Esta hormona hace que empiecen a crecer folículos, no estos tan chiquititos. Vamos a ver que el crecimiento de estos folículos hasta esta etapa es independiente de gonadotrofina, así que no hace falta gonadotrofina para el desarrollo de estas primeras etapas. En realidad, los que empiezan a responder al crecimiento con las gonadotrofinas son los folículos antrales. Antes de que tengan antro, el crecimiento es casi independiente de gonadotrofina. A partir de que tienen cavidad, que tienen un antro, estos folículos comienzan a responder a las gonadotrofinas, FSH y LH, y comienzan a crecer. A medida que van creciendo esos folículos, empiezan a producir estrógeno. Entonces, esto es lo que nosotros vemos acá. ¿Ven que los estrógenos van aumentando en el proestro? ¿Por qué? Porque en el proestro no tengo progesterona, porque la progesterona está baja, porque ya el cuerpo lúteo del ciclo anterior ya se desapareció y no produce más progesterona. Hay un aumento de la producción de FSH, y eso hace que los folículos comiencen a crecer. Esos folículos crecen y comienzan a producir estrógeno, que sería esta
esta curva que ustedes ven que va ascendiendo la concentración de estrógeno a nivel sanguíneo, justamente porque esos folículos están produciendo estrógeno. Cuanto más grandes son y más crecen, más estrógenos producen. Por eso ustedes van viendo que esa curva, ¿no es cierto?, se va aumentando, van aumentando la concentración de estrógenos a nivel de la circulación. Luego, llegamos a un punto donde se produce, ya vamos a explicar cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, que gatilla o desencadena esta oleada preovulatoria de gonadotrofina, pero hay un punto en el que se produce esta secreción de manera de oleada de gonadotrofinas, como les había dicho, hay un pico de FSH y un pico muy marcado de LH, ¿no es cierto?, y vamos a ver que el pico de LH va a ser responsable de que ese folículo que está maduro se rompa y ovule. Entonces, fíjense, y la ovulación se va a producir o en el estro o en el metaestro en el caso del bovino. Y a nivel del lugar donde estaba ese folículo que se rompió y ovuló y liberó ese ovocito, lo que se va a formar es el cuerpo lúteo que va a comenzar a producir progesterona. Fíjense, entonces, vamos a hacer de cuenta, si acá se produce la ovulación, incluso antes de la ovulación ya esas células se empiezan a luteinizar, estas células foliculares se empiezan a luteinizar, es decir, se empiezan a transformar en células productoras de progesterona. Entonces cambian el patrón de secreción y ya no producen más estrógenos, sino que ahora comienzan a producir progesterona. Entonces vemos que la progesterona comienza a aumentar, va aumentando durante el metaestro, hasta que se estabiliza y luego al final del ciclo se produce lo que se conoce como luteólisis, y la luteólisis, o sea, la lisis o la destrucción del cuerpo lúteo, eso lleva a una disminución de progesterona y eso, digamos, permite que se inicie un nuevo ciclo, con el proestro, estro y así sucesivamente. ¿Estamos? Eso sería lo que estaría sucediendo a nivel del ovario. Entonces, para repasar, proestro crecen folículos a expensas de gonadotrofinas y estos folículos que crecen producen estrógenos. Esos estrógenos van aumentando, se hacen tan altos a nivel del estro que desencadenan el comportamiento del celo. En la mayor parte de las especies los estrógenos son los responsables del comportamiento del celo. Y también vamos a ver que los estrógenos son responsables de gatillar esta oleada preovulatoria de gonadotropinas, y ese pico de LH el responsable de la ovulación, y luego de la ovulación se forma el cuerpo lúteo, por ende caen los estrógenos, aumenta la progesterona, y la progesterona se mantiene a lo largo de toda esta fase, que vamos a ver que el metaestro y el diestro se llama fase progestacional, ¿no es cierto? Las podemos englobar juntas en una fase progestacional donde domina, digamos, el cuadro la progesterona, y hasta que hacia el final del diestro el cuerpo lúteo involuciona, y ya vamos a hablar un poco del mecanismo, y eso lleva a que se reinicie, ¿no es cierto?, el ciclo con un nuevo proestro. Acuérdense, proestro y estro es la fase, se conoce como fase estrogénica, y el metaestro y diestro como fase progestacional. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, a través de esta diapositiva, vamos a ponerlo un poco en marcha todo esto, vamos a hacerlo jugar todas estas hormonas. Fíjense, acá yo tengo las distintas fases, habíamos dicho proestro y estro, fase estrogénica, porque acuérdense que en el proestro están creciendo los folículos, y en el estro se completó el crecimiento del folículo, pero es una etapa donde está dominada por los estrógenos, por eso se llama estrogénica, y el metaestro y el diestro, como tengo mucha progesterona, se llama fase progestacional. Entonces ahora vamos a ir viendo, acá fíjense que tengo el hipotálamo, tengo el eje, ¿no es cierto? El hipotálamo, la adenohipófisis y el ovario. Entonces vamos a ver cómo se va produciendo todo este juego de hormonas, cómo estaría funcionando el eje a lo largo del ciclo estral. Vamos a partir del momento del proestro. En el proestro, ¿qué dijimos? Que no tengo progesterona, o sea, en el proestro, acá, dijimos que ya no tengo cuerpo lúteo porque el cuerpo lúteo del ciclo anterior ya involucionó,
¿no es cierto? Por lo menos funcionalmente ya no produce más progesterona, que vamos a ver que tiene una acción inhibitoria sobre el hipotálamo, pero bueno. Entonces yo no tengo progesterona, ese es el concepto que ustedes tienen que tener en este momento cuando estoy plantado al inicio del proestro. Tengo poca o nada de progesterona porque ya el cuerpo lúteo del ciclo anterior ya involucionó. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos por el principio, ¿no? En realidad, empezamos con la liberación de GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofina. Esa se libera por los núcleos que están relacionados con una secreción tónica o basal y me van a estimular a nivel de la adenohipófisis, los gonadotropos, para que me produzcan FSH y LH. Fíjense que al principio, ven que yo dibujé ahí la línea de la FSH más gruesa y la de LH más finita. No fue porque me confundí, ¿no es cierto? Es porque en realidad inicialmente se produce mucha FSH y poca LH en proporción. Eso es lo que me va a iniciar, ¿no es cierto?, el crecimiento de una cohorte, de un grupo de folículos antrales pequeños, no de los primordiales o primarios. Esos no, eso para que lleguen a antrales, esos demoran muchísimo. Y acá estamos hablando de unos poquitos días, son 3 o 4 días, ¿no es cierto? Proestro y un poquito del estro y el animal ovula. En esos poquitos días yo no puedo llevar de un folículo de primordial hasta folículo antral, ¿no es cierto? O sea que en realidad los que comienzan a crecer acá en el proestro son folículos antrales pequeños, por ahí miden 1 milímetro o menos, ¿no es cierto? Pero ya tienen un antro, esos son capaces de responder y crecer a expensas de la FSH y la LH. Entonces, como les decía, inicialmente tengo mucha FSH y poca LH. Eso es importante para el comienzo del crecimiento de los folículos, del crecimiento de esos folículos antrales, ¿no? Que normalmente se habla que se reclutan, como que hay un grupo que está listo y comienza a crecer un grupito, poner que sean 10, 12, 15 folículos que comienzan a crecer a expensas de esa FSH y menos LH. Las dos hacen falta, ¿no? Pero en realidad en esta etapa inicial hace falta más FSH. Seguimos. Estos folículos comienzan a producir estrógenos, porque empiezan a crecer y estas hormonas los estimulan para que produzcan estrógenos. Estamos acá, en el proestro, ubíquense temporalmente. ¿Qué efecto van a tener estos estrógenos sobre el eje? ¿Positivo o negativo? ¿Alguien se anima a decir? Positivos. ¿Positivo te parece? ¿Qué dijimos? ¿Qué efecto tienen los estrógenos sobre el eje? Ah, no, inhibe. Claro, tienen retroalimentación negativa. Negativa. Pero vamos a ver que no es siempre esto. Acá hay una trampita. Los estrógenos tienen un comportamiento un tanto bimodal, digamos. Entonces, pero ya lo vamos a ver. Pero con estos niveles de estrógenos, están aumentando los estrógenos. ¿Se acuerdan? Recuerden el gráfico que yo les hice, en el proestro los estrógenos están aumentando. Entonces, inicialmente tienen un efecto de retroalimentación negativa. Estos folículos van creciendo cada vez más. Acuérdense que esto es algo dinámico. Y comienzan a producir otra hormona, que no sé si la han escuchado alguna vez, probablemente sí, en histología, que es la inhibina, que es una hormona de naturaleza proteica, que el efecto que tiene esta hormona es inhibir a la adenohipófisis, en particular para la secreción de FSH, digamos, inhibe a los gonadotropos que producen FSH. Entonces hacen que se produzca menos FSH. ¿Estamos hasta ahora? Entonces tenemos estrógenos que inhiben el eje y tenemos inhibina que en particular me inhibe FSH. Esos folículos siguen creciendo y ahora sí, fíjense, ahora sí tengo una cantidad tan grande de estrógenos que se superó un umbral que hacen que cuando se supera ese umbral o esa cantidad de estrógenos circulando, ahora ya no tienen más un efecto negativo, sino, como ven ustedes acá, un efecto de retroalimentación positiva sobre el eje. ¿Y eso qué me va a desencadenar? La oleada preovulatoria de gonadotrofina, ese pico de FSH y LH.
Pero acuérdense que yo les dije que fundamentalmente el pico estaba dado por LH. Entonces, fíjense, si se lo miran en este dibujo, fíjense que el pico de LH, la flecha que está dibujada, es más ancha. Esto me está indicando que hay más cantidad de LH que de FSH. Justamente también porque la FSH está siendo inhibida por la inhibina, ¿no es cierto? Y el efecto de retroalimentación de los estrógenos hace que se dé la oleada preovulatoria de GnRH, y la GnRH me estimula la adenohipófisis para que se dé la oleada preovulatoria de gonadotrofinas, como yo les mostraba en las curvas hormonales en las diapositivas anteriores. ¿Eso qué hace la LH? A su vez, este pico de LH hace que se ovule, que se rompa ese folículo que ya estaba maduro y que se forme el cuerpo lúteo. Ya después vamos a ver un poco más en detalle cuál es la función de la LH, pero ustedes ya saben, el nombre se los indica, es hormona luteinizante. ¿Qué va a estar haciendo? Va a contribuir, va a estimular la formación del cuerpo lúteo a partir de ese remanente de células que quedó luego de la ovulación. O sea, no solamente me causa la ovulación, sino que también hace que se forme y que mantenga funcional al cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo produce progesterona y la progesterona va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre el eje. Entonces este eje ya no va a estar respondiendo mientras esté la progesterona alta, ya no puedo tener oleada preovulatoria porque tengo altos niveles de progesterona. O sea que si yo mantengo a un animal con altos niveles de progesterona, no puede haber ovulación, y ese es el principio fisiológico de los anovulatorios, ¿no es cierto? De las pastillas anticonceptivas, no es progesterona per se, pero son hormonas, ¿no es cierto?, tipo progestágenos, similares a la progesterona, que lo que hacen es justamente, son anovulatorios, no permiten que haya ovulación porque me mantienen el eje inhibido y no puedo tener oleada preovulatoria de gonadotrofinas, y por lo tanto no hay ovulación. Ese sería el principio, digamos, fisiológico del funcionamiento de las drogas anticonceptivas, ¿no es cierto?, de tipo anovulatoria. ¿Estamos? ¿Quieren que lo repasemos? A ver, me parece que esta diapositiva termina ahí. ¿Quieren que la veamos de nuevo o la...? Puede ser, profe. Bueno, a ver. Entonces comenzamos de acá. Estamos, párense, digamos, en el proestro. Estamos acá. ¿Se acuerdan que dijimos que en el proestro era cuando comenzaban a crecer los folículos? Comienzan a crecer nuevamente, les repito porque es un concepto importante, folículos antrales, pequeñitos, pero no los preantrales. El crecimiento preantral, es decir, ya lo vamos a ver en una diapositiva, el crecimiento desde primordial o primario hasta preantral es independiente de gonadotrofinas, es por factores de crecimiento intraovárico, no hace falta gonadotrofinas para que crezcan. En cambio, este crecimiento final, desde antral hasta folículo maduro, acá es dependiente de gonadotrofinas. Si yo no tengo gonadotrofinas, esto no ocurre. De hecho, si yo a un animal le remuevo la hipófisis, una hipofisectomía, este animal, al no tener gonadotrofinas, todos estos estadios en el ovario no los tiene más. De hecho, así parte de la investigación se ha llevado a cabo de ese modo, ¿no es cierto? A los animales le extirpaban la hipófisis, si no tiene la hipófisis, no tiene FSH y LH, entonces se veía que en el ovario de todas estas categorías de folículos antrales desaparecían, porque justamente estas categorías son dependientes de las gonadotrofinas, FSH y LH. Entonces, volvamos, estamos en el proestro. Tienen que comenzar a crecer un grupo de estos folículos antrales, que en definitiva luego uno de ellos va a ser el que ovule. O sea, hay como un grupo que empieza a crecer y uno de ellos va a ser el que va a ovular. Yo leí también que ahí actúa la inhibina en el desarrollo de uno, por ejemplo. Claro, también la inhibina actúa, ¿no es cierto?, haciendo que el folículo dominante, por el caso del
del bovino hay un folículo, no sé, en otras especies también, no en todas, pero hay un folículo que se hace dominante y los otros como que van quedando y se van atreciando, digamos, se van desapareciendo, se van atrofiando, ¿no es cierto? Los otros. Se llama atresia. Justamente eso también tiene que ver la inhibina. Es cierto eso. Entonces, estamos en este punto, hay un grupo de folículos que empieza a crecer. Estamos en el proestro, o sea que en el proestro, si se acuerdan, ya no tengo cuerpo lúteo. Si no tengo cuerpo lúteo, no tengo progesterona. Es decir, que si no tengo progesterona, no tengo inhibición del eje, o sea, el eje no está inhibido. ¿Estamos? Entonces, al no estar inhibido el eje, comienza a producir el hipotálamo GnRH. Eso estimula la producción de gonadotrofinas, como les dije, más FSH que LH, comienzan a crecer estos folículos, comienzan a producir estrógenos. En un principio son niveles relativamente bajos, los cuales provocan una retroalimentación negativa, tanto en el hipotálamo como en la adipófisis, para, digamos, regular la secreción de gonadotrofinas. Por otro lado, esos folículos que están creciendo comienzan a producir inhibina, que pasa a la circulación, y lo que va a hacer, me va a estar inhibiendo, en particular, la secreción de FSH. De manera selectiva, inhibe FSH. Eso hace que a medida que vaya pasando el tiempo, la cantidad de FSH sea menor y la de LH vaya aumentando, ¿no es cierto? Que es justamente lo que hace falta para el desarrollo de los folículos, ¿no es cierto? Al principio mucha FSH y poca LH, y a medida que van creciendo se va como invirtiendo esa relación. Entonces la inhibina me va a actuar a nivel de la adenopófisis, en particular para inhibir FSH. Ahora, cuando ya ese folículo son cada vez más grandes, algunos se van apreciando, van quedando en el camino, pero algunos siguen, ¿no es cierto? Y cada vez son más grandes y producen más cantidad de estrógenos. Eso llega a unos niveles tales de estrógenos que se llama umbral. El umbral sería un nivel de estrógeno a partir del cual ya no tienen una acción de retroalimentación negativa, sino que empiezan a tener un efecto de retroalimentación positiva en el hipotálamo. Entonces van a actuar sobre el centro de liberación cíclica de GnRH, se va a producir la liberación de gran cantidad de GnRH y gran cantidad de FSH y LH, sobre todo LH, ese pico importante que vimos, que va a ser el responsable de la ruptura del folículo y la formación del cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo comienza a producir progesterona, y esa progesterona me va a estar inhibiendo al eje. Mientras tenga niveles elevados de progesterona, ese eje no puede responder, ¿no es cierto? Va a haber menos producción de GnRH, no se va a poder dar la oleada preovulatoria de gonadotrofina, entonces ese animal ya no va a ovular. Mientras esté la progesterona alta, ese animal no ovula. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Bueno, sí, o sea, por eso que durante el estro, donde está el folículo maduro, se libera en ese momento nada más el ovocito, digamos. Es por eso que necesita que se haga la retroalimentación negativa por parte de que hay mucha producción de progesterona. A ver, ¿en dónde estamos parados? O sea, porque yo entendí todo hasta, o sea, hasta que empieza que se produce la oleada de GnRH, que eso te estimula la liberación de FSH y LH. Sí, y la LH es la responsable de hacer de que ese folículo que está maduro, acordate, si estamos hablando de un bovino va a haber uno solo, ya a esa altura tenés uno solo, porque todos los otros quedaron en el camino, ¿no? Salvo que tenga una ovulación doble, pero que es rarísima en los bovinos. Entonces tenés un solo folículo maduro. La LH es la responsable de que ese folículo se rompa y libere al ovocito que está dentro. Y en ese remanente se te forma el cuerpo lúteo también gracias a LH. Claro. Y comienza a producir progesterona. Mientras vos tengas progesterona alta, puede haber desarrollo de folículos adentro del ovario. No es que no hay desarrollo de folículos,
pero lo que no vas a tener es oleada preovulatoria. Si no tenés oleada preovulatoria, ni crecimiento terminal de los folículos, no podés tener ovulación. ¿Entendés? Claro, es por eso que no se vuelve Esa es la función de la progesterona. Mientras vos estés en metaestro y diestro con progesterona alta, ese animal no lo vas a hacer ovular. No va a ovular porque no va a haber oleada preovulatoria ni va a haber folículos maduros como para responder. Y por eso yo te decía que los anticonceptivos anovulatorios, el principio es ese, digamos, se utilizan sustancias de tipo progestágeno, similar a la progesterona, para mantener el eje inhibido, ¿no es cierto? Entonces ese animal no ovula. ¿Sí? Sí, ahí me quedó más claro. Bueno. Entonces, ahora les iba a mostrar cosas que ya, digamos, estamos retomando algunos temitas. Fíjense, acá yo les estoy mostrando la retroalimentación positiva. Acuérdense que había un cierto umbral, un cierto nivel de estrógenos que cuando ya hay tantos, empiezan a tener ese efecto de retroalimentación positiva en este centro de liberación en forma de oleada, de GNRH, cíclico. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven todas esas? Ahí se ve bien clarito. Todos esos son los cuerpos de las neuronas, esos son los axones, y fíjense cómo están ahí en estrecha relación con los capilares. Entonces, la GNRH, que se produce en estas neuronas, viene acá, se libera y pasa por vía sanguínea hasta la adenopófisis. Y ahí entonces me estimula la oleada preovulatoria de gonadotropina, LH. Acuérdense que hay un pico muy importante de LH, también algo de FSH, y eso es lo encargado de la ovulación. Fíjense, acá tengo la oleada esa de GNRH, que se produce en este centro cíclico. Acá tengo el pico de LH, que es consecuencia de esa oleada de GNRH, y el pico de LH es responsable de la ovulación. Es un poco como para ver ese aspecto en particular, ¿no es cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Un animal puede ovular actuando solamente el centro tónico de la liberación de GNRH? No, porque también te hace falta también la secreción esa basal. Te hacen falta los dos tipos de secreción. Claro. Para que funcione bien el eje, tienes que tener las dos modalidades, la basal o tónica y la cíclica. Claro. Si bien si te falta la cíclica no puedo ovular, eso es cierto. Claro, esa era mi pregunta, porque ponele, si no llega a pubertad, no se desarrolla el cíclico. No. ¿Es así o no? Claro, exacto. Bueno, después, otra pregunta, esto quizás la vamos a ver rapidito, después la van a tener si lo quieren ver, digamos, pero durante mucho tiempo los investigadores se preguntaron cómo hacía una sola hormona, GNRH, para controlar la secreción de dos gonadotrofinas, LH y FSH. Fíjense que es un poco diferencial, hay ciertos momentos que se produce más FSH y LH. Entonces, ¿cómo hace una sola sustancia, GNRH, para controlar la secreción de dos gonadotrofinas? Por ahí hacer secretar más de una que de otra y demás. Y esto está relacionado con el número de pulsos, ¿no es cierto? De pulsos entendiéndose por el número de esos aumentos de secreción, ¿no es cierto? Si yo tengo un alto número de pulsos, eso estimula más lo que sería la secreción de LH, y si tengo bajo número de pulsos, eso me estimula más lo que sería FSH. Y esto se ha hecho experimentalmente, acá hay un gráfico, ¿no es cierto? Estos son animales que se le da, por ejemplo, un pulso de GNRH por hora, ¿no es cierto? Fíjense, acá tengo tiempos, o días, mejor dicho, sí, tiempo en días, y acá tengo la concentración de LH y acá la de FSH, en estos ejes verticales. Y fíjense que cuando pongo un pulso por hora, o sea, esto se hace experimentalmente, el investigador va y le inyecta, una vez por hora le inyecta GNRH al animal, simulando lo que podrían ser los pulsos que provienen del hipotálamo. Y veía que cuando le daban un pulso por hora, fíjense que se producía mucha LH y poquita de FSH. Cuando después se hicieron menos frecuentes esos pulsos, es decir, un pulso cada 3 horas, fíjense que el LH empezó a bajar y comenzó a subir FSH.
y después cuando en esos animales se restituía un pulso por hora, LH nuevamente comenzaba a aumentar y FSH disminuía. Digamos, este experimento y otros experimentos más sirvieron para demostrar, ¿no es cierto?, que el número de pulsos de GnRH estaría controlando, ¿no es cierto?, esa secreción diferencial de gonadotrofina. Pero bueno, es quizás un poco, por ahí es interesante, digamos, conocerlo, pero bueno, no es por ahí tan relevante. Bueno, y esto es la acción del pico de LH. Nuevamente, quizá acá está demasiado detallado, nosotros no le vamos a tomar con semejante detalle, yo solamente les voy a mencionar las cosas que son más importantes. Dijimos que las funciones de LH, ¿cuáles son? Por un lado, induce la ovulación. Por otro lado, la formación del cuerpo lúteo. Y por otro lado, lo que va a hacer, que también es importantísimo, es que ese ovocito que está, ya lo vamos a ver en la ovogénesis, pero ese ovocito que está detenido en la profase 1, ¿se acuerdan que los ovocitos en la meiosis inician la meiosis y quedan detenidos en la profase 1? Quedan detenidos ahí. O sea que la hembra ya nace con todos sus ovocitos que están en profase 1. ¿Cuándo se reinicia la meiosis? Justamente por el pico de LH. ¿Está claro? Entonces, ese ovocito que estaba detenido en la profase 1 de la meiosis, en la primera división, acuérdense que la meiosis son 2 divisiones, ¿no es cierto? Está detenido en profase 1, se activa y llega a metafase 2, es decir, que se completa la primera división y avanza hasta metafase de la segunda división, por eso es el metafase 2, ese sería un ovocito maduro. La mayor parte de las especies domésticas ovulan ovocitos en metafase 2. Ya vamos a ver ovogénesis y espero que le puedan dar más sentido, digamos. Pero bueno, importante, resumiendo. Pico de LH, ¿para qué es importante? Para producir la ruptura del folículo. Hay una serie de mecanismos, aumenta el flujo y eso produce edema, entonces aumenta la presión, se liberan enzimas lisosomales que van a debilitar la pared del folículo, aumenta el músculo liso, ¿no es cierto?, del ovario también se contrae y eso facilita la ruptura del folículo. Pero básicamente lo que ocurre, fíjense, es que se debilita la pared del folículo y aumenta la presión adentro del folículo. Esas dos cosas determinan que el folículo se rompa. Eso es lo importante que ustedes sepan, que gracias al pico de LH se produce la ovulación, la ruptura del folículo. Y a su vez también, bueno, y acá dice que también se activan unas colagenasas que van a estar debilitando también la pared. Entonces esa es una función importante de la LH, la ruptura del folículo para la ovulación. La otra es posteriormente la formación del cuerpo lúteo en ese remanente, ¿no es cierto?, que queda de células. Y la otra es que se reinicie la división, la meiosis, ¿no es cierto?, que estaba detenida en la profase 1, se reinicia y llega a metafase 2, y la mayor parte de las especies domésticas, excepto la perra, ovulan ovocitos secundarios, o sea, ovocitos detenidos en la metafase 2. ¿Es complicado? Ya algo deben haber visto, no sé, si en genética o en histología quizás, no sé. Bueno, de todas maneras, cuando veamos ovogénesis, justamente vamos a ver todas estas cosas. Bueno, justamente lo que veníamos charlando recién, ¿no es cierto? Tenemos un folículo maduro, cuando se produce la ruptura de ese folículo, a expensas de la LH, que es hormona luteotrófica o luteinizante, justamente porque induce la formación del cuerpo lúteo. En ese remanente, ¿no es cierto?, esas células de la teca y de la granulosa que quedan en ese lugar, son esas celulitas que estarán encargadas de producir estrógenos, se transforman en unas celulitas que son de color amarillo, por eso se llama cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Se cargan de grasas, por eso tienen ese color característico, de tipo amarillo, o tipo color ladrillo, una cosa así.
medio un poquito rojizo. Entonces, y se transforma en un órgano de secreción interna, productor de progesterona, que es un esteroide. Pero bueno, son las mismas celulitas de la teca interna y de la granulosa las que se transforman, se luteinizan y se transforman en esas células, ¿no es cierto? Acá se diferencian, ¿no? Para relacionarlo con lo que veíamos en la clase de crecimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de crecimiento y diferenciación? Acá tenemos un ejemplo típico de diferenciación, ¿no es cierto? Están pasando de un tipo celular, que era estas celulitas de la teca y de la granulosa, que producen estrógeno, y ahora se diferencian, se transforman en células productoras de progesterona. Sería un ejemplo típico de diferenciación. Bueno, y cuando dijimos que durante el metaestro y el diestro dominaba el escenario este esteroide, que es la progesterona. ¿Qué efectos va a tener a nivel general la progesterona que está elevada en ese animal luego de la ovulación? Justamente dijimos que va a tener un efecto de retroalimentación sobre el eje, sobre la adenohipófisis y el hipotálamo, para disminuir la producción de GnRH y de gonadotrofinas. Por otro lado, va a actuar, y esto ya lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria, va a actuar junto con otras hormonas para aumentar el número de alvéolos en la glándula mamaria. O sea que esto tiene que ver con el crecimiento de la glándula mamaria. Por eso, digamos, en un animal, cuando ingresa en la pubertad y empieza a tener ciclos, se comienzan a desarrollar las mamas, justamente porque la progesterona y los estrógenos participan en ese desarrollo. La progesterona, en particular, aumentando el número de acinos, ¿no? O de alvéolos mamarios. Y vamos a ver que los estrógenos actuando particularmente sobre la parte de los conductos. Y después tiene una acción directa sobre el útero. En particular, fíjense que es diferente la acción que tienen sobre el endometrio, que sería esto, en el cual estimulan la producción, ¿no es cierto?, la secreción de las glándulas uterinas. Estas glándulas, que se desarrollaron mucho durante la etapa estrogénica, justamente a expensas de los estrógenos, creció este endometrio, se desarrollaron estas glándulas, y lo que hace la progesterona es estimularlas para que estas glándulas comiencen a producir una secreción. ¿Ven que hay unas flechitas? Eso me está indicando que estas glándulas están secretando lo que se conoce como leche uterina, ¿no es cierto? Que es un compuesto, el líquido, muy rico en nutrientes, que luego va a servir para nutrir al embrión, ¿no es cierto?, en caso de que esa hembra quede preñada. Y a su vez, fíjense que sobre el miometrio, es decir, sobre las capas musculares del útero, tiene un efecto negativo, es decir, que me va a estar relajando, disminuyendo el tono. Y eso también tiene que ver con el tema de la gestación, porque justamente lo que nosotros menos queremos en un animal que está gestando es que el útero se contraiga, ¿no es cierto? Porque eso sería contraproducente con la gestación, ¿no es cierto?, con el mantenimiento de la gestación. Entonces, estos, digamos, serían los efectos a nivel sistémico que tendría la progesterona que produce el cuerpo lúteo. ¿Sí? Esas serían las acciones más importantes. Fíjense que ya a esta altura estaríamos en una etapa del ciclo donde eventualmente podría, ¿no es cierto?, estar llegando un embrioncito, y como vamos a ver más adelante, en general la implantación en los animales domésticos es bastante tardía, entonces tienen una etapa bastante prolongada de vida libre, ¿no es cierto?, en el útero, y sin duda van a depender mucho de la secreción de estas glándulas uterinas. Y dijimos que hacia el final del diestro se produce una regresión del cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y disminuye la producción de progesterona. Fíjense que acá yo les estoy mostrando en este gráfico, tenemos el tiempo, o sea, una cosa que no les dije y es importante en este momento que se los aclare, es que justamente como el estro es lo característico en la especie, ¿no es cierto? Digamos, es lo que visiblemente ustedes pueden ver. Entonces, en realidad,
el día 0 lo consideramos el inicio, digamos, para empezar a contar los días del ciclo estral, tomamos el momento del estro como el primer día, ¿no es cierto? Entonces, el día del estro es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo les digo, esta es una vaquillona que está en el día 13 del ciclo estral, ¿ustedes qué van a estar pensando? Que hace 13 días, o vamos a hacer de cuenta que está en el día 14 del ciclo, que hace 2 semanas, hace 14 días que esa hembra estuvo en celo. Eso porque después ustedes, digamos, van a estar, cuando estén hablando con profesionales, van a hablar, ¿no es cierto? Está en el día 15 del ciclo estral, está en el día 16, el día 20. Entonces ustedes inmediatamente saben que es un animal que hace 15 días o 20 días que estuvo en celo, porque en realidad el celo lo tomamos como el día 1 del ciclo. Empezamos a contar a partir de ahí. ¿Sí? Y fíjense que en las mujeres, cuando empiezan a contar el ciclo, cuando es algo manifiesto, el día de la menstruación, ahí se comienza a contar el ciclo. Fíjense que estamos hablando de un ciclo menstrual. Este es un ciclo estral, por lo tanto, comenzamos a contar los días del ciclo a partir del momento que el animal está en celo, se manifiesta el celo. Entonces, acá tenemos los días del ciclo estral, 13, 14, 15, quiere decir que a los 15, si estamos acá 15, 16 días, fíjense, hace 16 días que ese animal estuvo en celo. Eso me estaría indicando. Y vemos que la progesterona, que venía alta, comienza a bajar. Esto me está indicando la luteólisis. Fíjense que ahí dice, en este rectángulo, ¿no es cierto? Me estaría indicando el espacio, la ventana de tiempo en la cual se produce la luteólisis, alrededor del día, entre el día 16, 17, más o menos, ¿cierto? 15, 16, 17. Ahí se produce la luteólisis. Y justamente el responsable de esa luteólisis es una hormona que se llama, que es una prostaglandina. Acuérdense que las prostaglandinas son derivadas de lípidos, ¿no es cierto? Son de naturaleza, son hormonas de naturaleza lipídica, y en particular esta es la prostaglandina F2 alfa. Acuérdense que habíamos hablado cuando hablamos de riñón, hablamos de otras prostaglandinas, prostaglandina 2, cuando hablamos de fiebre también hablamos de la prostaglandina 2. Y en este caso particular, una prostaglandina que se conoce como prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina la produce el útero y va a viajar hasta el ovario, o sea, el endometrio lo produce, viaja hasta el ovario por vía sanguínea y me va a producir la regresión del cuerpo lúteo y por ende la disminución de la producción de progesterona, como ustedes ven en este gráfico. Acá dice, ven que dice PGFM. Este en realidad, de manera experimental, lo que se mide es un metabolito de la progesterona, porque prostaglandina. La prostaglandina F2 alfa es muy inestable, tiene una vida muy efímera, ¿no es cierto? Entonces, lo que se mide es este metabolito que es más estable, pero que está en relación directa a la prostaglandina F2 alfa. Entonces, yo midiendo la prostaglandina FM, que no sé bien qué quiere decir, el M, pero es un metabolito, ¿no es cierto?, de la prostaglandina, yo puedo, digamos, asociarlo con los niveles de prostaglandina. Entonces, lo que vemos que fíjense que aproximadamente al día 15 comienza a haber pulso. Fíjense que también, para que se produzca la luteólisis, la secreción de prostaglandina tiene que ser pulsátil, no es continua, sino que se producen pulsos. Hay picos de producción de prostaglandina F2 alfa. Eso llega hasta el ovario y causa la regresión del cuerpo lúteo. Y ese animal, entonces, al bajar la progesterona, comienza un nuevo ciclo. ¿Se acuerdan que bajaba la progesterona, ingresaba en el proestro y ahí comienza de nuevo, ¿no es cierto? Siempre y cuando que ese animal no haya quedado preñado. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo llega hasta el ovario? A través de un mecanismo contracorriente. Esto se ha descubierto hace muchos años, que hay una relación estrecha, ¿no es cierto?, entre lo que sería la vena uterina y la arteria ovárica. Acá, fíjense, este sería el cuerno del útero, y fíjense que esta sería toda la sangre venosa que va drenando,
y si este útero está produciendo prostaglandina F2-alfa, en estas venas va a haber mucha cantidad, ¿no es cierto?, de prostaglandina F2-alfa. Y por otro lado tenemos la arteria ovárica, perdón. Fíjense que es esta, que está en rojo, que va a nutrir al ovario. Entonces, fíjense cómo la arteria ovárica se enrolla todo, se enrolla sobre esta rama de la vena uterina. Entonces eso hace que haya mucho contacto entre la arteria ovárica y la vena uterina, y una va circulando en un sentido y la sangre de la otra en el otro sentido, ¿no es cierto? La vena en este sentido y la sangre arterial en el sentido contrario. Eso crea un gradiente, porque la sangre que va por la arteria ovárica tiene poca concentración de prostaglandina. Entonces produce difusión desde la vena ovárica a la arteria uterina, y de ese modo me estaría llegando gran cantidad de prostaglandina a nivel del ovario para inducir la luteólisis. Este mecanismo de prostaglandina no es igual en todas las especies. Este mecanismo así de contracorriente para la llegada de prostaglandina está desarrollado en los rumiantes y en la cerda, en la cual la prostaglandina es la responsable de producir luteólisis y se da a través de este mecanismo digamos, de contracorriente. En el caso de la yegua, el responsable de la luteólisis también es la prostaglandina F2-alfa, pero no existe este mecanismo de contracorriente, sino que la prostaglandina se libera a nivel de la circulación general, y a través de circulación general llega al ovario e induce luteólisis. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí, digamos, terminaríamos como una primera parte. Profe, ahí cuando dijo en contracorriente, sí, ¿era en las vacas y en los porcinos? Sí. Okay. Sí, este sistema, digamos, de contracorriente existe en rumiantes y en la cerda. En la yegua también es prostaglandina F2-alfa, pero no a través de este mecanismo de contracorriente, sino la prostaglandina se libera a nivel de la circulación y ahí llega al ovario. Y después en la perra y en la gata no hay regresión del cuerpo lúteo. Ya vamos a ver que el cuerpo lúteo dura durante lo que dura más o menos la gestación. O sea, no hay mecanismo luteolítico. ¿Y qué nos iría quedando? Nada más. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Bueno, lo que vamos a hacer, esto se puede llegar a ser muy largo, por eso ahora les voy a proponer una estrategia para que no se nos haga tan tarde. Les introduzco ahora lo que vamos a ver después de esto, y me paro 5 minutitos para ir a preparar el mate, y también los dejo a ustedes que se despejen un poco, y seguimos. Ahora vamos a hablar de la folículogénesis y la ovogénesis. Folículogénesis, el nombre lo indica, la ovogénesis también, ¿no? Obviamente. Es el proceso fisiológico que comienza en la vida fetal y comprende el desarrollo de los folículos ováricos hasta la ovulación o atresia. Esos son acuérdense que los folículos del ovario pueden tener dos destinos: o ovulan o se atresian. Vamos a ver que el 99,9% de los folículos que están en el ovario se van a atresiar, y muy poquititos van a llegar a esa instancia de la ovulación. Van a ser de algún modo exitosos. Entonces ahí deberíamos ver todo el desarrollo de los folículos, desde folículo primordial hasta folículo maduro, y después la formación o el folículo de Graf, o el folículo maduro, y la formación del cuerpo lúteo. O la atresia, pero bueno, la atresia es que directamente esos folículos desaparecen, ¿no?
Y después, la ovogénesis, que sería el proceso de formación y maduración de los gametos femeninos, del ovocito, el cual culmina con la formación del óvulo. Fíjense que el ovocito, en realidad, la gameta femenina está metida dentro del folículo, y evidentemente que tienen relación uno con otro. Lo que pasa es que como para estudiarlo, nosotros lo vemos como dos procesos separados, ¿no? Pero en realidad acuérdense que están ocurriendo en la misma unidad, ¿no es cierto? La ovogénesis ocurre dentro de un ovocito que está dentro del folículo. Eso para aclarárselo. Mi idea era, en todo caso, para no ver toda la foliculogénesis, que tiene mucho que ver con toda la parte, digamos, morfológica, yo eso lo pasaría de largo, que es lo que ustedes vieron en histología, digamos, que es un folículo primordial, un folículo primario, un secundario, un terciario, un folículo antral, un maduro, o sea, eso yo lo obviaría un poco, vería más que nada el tema de cómo se producen las hormonas, cómo se producen los estrógenos a nivel del folículo. Vería un poco de la cuestión de las hormonas, lo que yo les decía, el crecimiento que es independiente de gonadotrofinas, digamos, las cuestiones más fisiológicas, y dejaría un poco de lado, si no nos va a llevar muchísimo tiempo, toda una serie de diapositivas que tengo yo referidas a la clasificación de los folículos, de acuerdo a su estadio de desarrollo. Después la ovogénesis es solamente, tengo una diapositiva donde puedo mostrarles todo, que me parece que también es algo para que ustedes se sienten y lo repasen. Básicamente tienen que saber más o menos cómo es la meiosis, ¿no es cierto? Y luego me gustaría que veamos, sí, para finalizar, que quizás nos lleve unos 15, 20 minutos más, ver algunos aspectos comparados de la reproducción de las hembras, ¿no es cierto? Ver un poco cómo es la gata, que tiene ciertas características particulares, de hecho tiene ovulación inducida, que un poco se separa, digamos, de todo el resto de las especies, un poco el tema de la estacionalidad, cómo estaría funcionando el eje en los animales que tienen temporada reproductiva de primavera, verano, y los que tienen otoño-invierno, que serían la yegua y los pequeños rumiantes, respectivamente. Ver algunas de esas otras cosas. Me parece que lo del desarrollo de los folículos, eso van a tener, digamos, aparte de los libros, van a tener la presentación que yo les voy a compartir, y ya lo han visto en histología, entonces, para no demorarnos en esas cuestiones. Y vamos un poco más a las cuestiones más de tipo fisiológicas. Así vemos si podemos terminar, ¿no es cierto? En una horita podemos terminar con reproductor hembra.